responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier testigo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La madrugada de este martes 17 de noviembre arranca con una noticia que despierta la indignación en algunos, la sorna en otros, la burla en unos cuantos, pero que yo insisto en un punto: abre una puerta de oportunidad, abre una rendija en realidad de oportunidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a las muy sonadas declaraciones del fiscal general de la República designado, porque no corresponde, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el señor Tarek William Saab. El señor Tarek William Saab ayer en el canal del PSUV, en Venezolana de Televisión, dio unas declaraciones que, repito, han generado todas estas reacciones que ya enuncié al principio. Veamos cómo la recoge el portal Efecto Cocuyo. Yo no sé qué es lo que pasa con la FAES, se queja Tarek William Saab. Esta es la expresión que utiliza Efecto Cocuyo para titular esta declaración. Dice así la información. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que fue designado un fiscal nacional para investigar la denuncia de secuestro de un productor agropecuario en el Zulia por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana. En una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, Saab informó que había recibido dos denuncias de supuestos actos criminales del grupo élite policial, entre ellas la del hacendado zuliano. Un productor agropecuario le llegó el FAES, empezaron a cavar una fosa, eso está en las redes, expresó. ¿Cuál era el fin? ¿Enterrar ahí al productor agropecuario?, se preguntó. Dijo que en el hecho tuvo que intervenir la policía municipal del sur del lago y hubo enfrentamiento entre los policías municipales que estaban a rostro descubierto y los funcionarios del FAES que tenían unas capuchas y unas armas largas. Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES, criticó el funcionario, quien aseguró que por ese caso va a haber presos. El fiscal general también desestimó la efectividad del FAES para reducir la delincuencia. Eso es mentira, que por ello es que supuestamente aquí se han bajado los índices delictivos, indicó al argumentar que solo hay entre 800 y 1000 funcionarios de ese comando. Tarek William Saab agregó que el Ministerio Público también abrió una investigación sobre una persona a la que secuestraron y luego su camioneta apareció quemada. Los familiares denuncian que fue el FAES. También allí estamos investigando y vamos a ir con todo el peso de la ley porque esto no puede ser. Expuso que es necesario investigar estos hechos de corrupción policial porque ese mal ejemplo lo quieren replicar otras policías. Repito, frente a esta declaración del señor William Saab, las reacciones han sido diversas. Muchas han sido de burla, ¿no? Cuando él dice, yo no sé qué es lo que pasa con la FAES o con el FAES. Muchos han reaccionado diciendo, bueno, debe ser tú el único que no sabes lo que pasa con la FAES. Debe ser el único, porque la denuncia sobre las irregularidades perpetradas por ese cuerpo policial han sido planteadas incluso en las Naciones Unidas. Se ha hecho eco de esa situación hasta la alta comisionada de los derechos humanos, la doctora Michelle Bachelet. Entonces, ¿cómo es que no sabías qué es lo que está pasando con el FAES? Otros van más allá y dicen, no sabías. Claro que sabías.
porque tú eres la cabeza de la institución que tendría que haber recogido las denuncias de las víctimas. Eres el garante de la constitucionalidad, supuestamente. Entonces, como que no sabías. Si no sabías, no estabas haciendo tu trabajo. Si no sabías, tú no estabas cumpliendo con las especificidades de tu cargo. ¿Entiendes? Entonces, repito, hay diversas reacciones de diverso tenor. Sin embargo, yo quiero más bien ver estas declaraciones, más allá de la sorna y más allá del intercambio de dardos, quiero ver estas declaraciones como un gesto político de apertura sobre un problema que es extremadamente grave. En primer lugar, hablemos del FAES. El FAES no solo es un instrumento de represión y persecución política. El FAES es un instrumento de control social y de agresión a sectores populares. Recordemos lo que fue enero de 2019. En aquel momento hubo una situación peculiar porque se produce la emergencia, o sea, emergió un actor político en aquel entonces llamado Juan Guaidó, ¿recuerdan? Primero fue designado presidente de la Asamblea Nacional, luego convocó unos supuestos cabildos abiertos, finalmente se produce su juramentación el 23 de enero. Todo eso ocurre en el marco de una situación que se venía dando en los sectores populares que no tenía nada que ver con eso, pero que expresaba una situación de rebeldía y de protesta en los sectores populares. Sí, estoy hablando de lo que algunos despectivamente llamaron la rebelión de los perniles, aquella promesa que hizo el señor, ¿cómo se llama? El señor, claro que estoy bloqueando un sujeto grosero por acá. Correcto. Aquella promesa que hizo Maduro de dar perniles en los sectores populares no se cumplió y se produjo una protesta enérgica en los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 18. Bueno, esa protesta se extendió hasta enero del 2019 y coincidió en el tiempo esas dos realidades, la protesta que venía en los sectores populares y esta nueva situación que se produjo a nivel político con la oposición. Estoy hablando de principios del 19. Bueno, el gobierno respondió y respondió con fuerza bruta. Respondió con el FAES en Petare, con el FAES en Catia, con el FAES en el Valle. No persiguiendo planes, no, reprimiendo protesta popular. Entonces, en primer lugar, recordemos eso, ¿no? El impacto que ha tenido la utilización de ese cuerpo policial en estas operaciones de control social y de represión contra los humildes. Esto lo ha denunciado y lo ha documentado de manera extensa y muy seria la gente de Provea, ¿qué? El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Esto es lo primero que hay que ubicar, que estamos en presencia no solamente de un aparato de represión política. El FAES no es simplemente el sustituto de la DIGEPOL. No. El FAES es, repito, un instrumento que fue utilizado para aterrorizar en los sectores populares. Está documentado, búsquenlo. Señor Tarek William Saab, búsquenlo. Ahí están las denuncias de Provea. Como estas personas con estos uniformes, pues vamos a tener que decirlo así, como lo dicen los abogados, personas portando uniformes del FAES, presuntamente del FAES, con armas largas, con pasamontañas, con la cara cubierta, llegaban a los sectores populares, se metían en las casas, ejecutaban a los varones de la familia, ¿ah? Y además se robaban la comida. La comida, el dinero en efectivo que hubiese. Eso está denunciado, repito, mucho más allá del tema de la represión política. Entonces, caramba, el señor Tarek William Saab dice ayer, ¿qué es lo que está pasando con el FAES? Yo no me explico qué está pasando. Bueno, vale, hay suficientes elementos para que
te lo expliques, para que lo comprendas, para que además entiendas lo implicada que está tu responsabilidad institucional en eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuiste a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a saludar a la jueza y te encontraste con una situación completamente diferente? Bueno, yo sé que estás sacando cuentas y que de allí viene este tipo de declaración. Yo insisto en un punto, veamos lo positivo de esto. Lo positivo es que el señor Tarek William Saab dice incluso que bueno, que esto hay que acotarlo, porque es que otras policías podrían seguir el ejemplo. Podrían. Señores, estamos ante una situación extremadamente compleja. Esto no es un podrían. Por el contrario, esto está más bien en términos de podredumbre, que es otra cosa. Y esto, repito, es un problema para todos los venezolanos, para todos. Esto no es un instrumento para que la oposición acuse al gobierno o un instrumento para que el gobierno acuse a la oposición, porque debe estar a tirito. En cualquier momento va a decir, no, lo que pasa es que la FAE fue infiltrada por la CIA. La FAE fue infiltrada por la extrema derecha. Cualquiera de esas bolserías va a venir en cualquier momento. Pero repito, más allá del intercambio de acusaciones, aquí tenemos una situación extremadamente grave que impacta y afecta a todos. Y de eso, justamente de eso, de cómo el mismo gobierno está siendo en este momento víctima del proceso de destrucción de la profesionalización en los cuerpos policiales. De eso vamos a hablar en el segmento siguiente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Lo hacemos dándole la bienvenida a las personas que nos siguen a través de la red social Instagram. No habíamos podido iniciar la transmisión a través de esta red por detalles técnicos. Ustedes saben, cambió la configuración de la red y eso trajo al parecer alguna confusión. Bueno,
dedicamos el primer segmento del programa a comentar que las declaraciones del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, estas declaraciones donde este funcionario dice que no sabe qué está ocurriendo con la FAES. ¡Qué horror! La FAES implicada posiblemente en 2 intentos de secuestro en un mismo día, de acuerdo a denuncias que llegaron a su despacho. ¡Qué horror, caramba! Habría que hacer algo. Hay que evitar que este mal ejemplo pudiera ser seguido por otras policías, porque eso podría estar pasando. Todo eso lo dijo el señor Tarek William Saab en el día de ayer. Repetíamos, esto ha sido recibido con sorna, con burla incluso por parte de algunos, con razón, por cierto, porque como Carrizo no va a estar enterado de lo que pasa con el FAES, si esto es, en primer lugar, Vox Populi, y en segundo lugar ha sido denunciado incluso en las Naciones Unidas, y en tercer lugar su despacho, el despacho del Ministerio Público, tendría que ser precisamente el encargado de recibir las denuncias de las víctimas y de iniciar de oficio las investigaciones. Así que la burla, la sorna está, por cierto, justificada. Sin embargo, yo insistía en la necesidad de ir más allá de eso, en aprovechar estas declaraciones que pudieran constituir una especie de resquicio de oportunidad para el país, para meternos en un problema que afecta a todo el mundo, que afecta gravemente incluso a los funcionarios del gobierno. Yo les voy a echar un cuentico, y esto es de apenas de las últimas semanas. Se detectó el robo de 2 obras de arte por un monto de $60,000 en el Museo de Arte Contemporáneo, que antes llevó el nombre de Sofía Inver, su fundadora. Digo antes porque estos tipos son tan miserables que hasta le quitaron el nombre de Sofía al museo que fundó Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Bueno, y resulta que ¿quién es el implicado? ¿Quién es el principal implicado en esta fechoría? Chico, el jefe de seguridad. El jefe de seguridad del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Esto de acuerdo a las denuncias formuladas a través de los medios de comunicación. Antes de este evento, se produjo otra denuncia. Le robaron $7,000 al ministro de Obras Públicas. $7,000 le robaron, repito, a este alto funcionario. ¡Horror! Después discutimos el tema del dinero. Él dijo que eso era para aplicárselo a no sé qué proyecto, en no sé qué aeropuerto, algo así. Lo cierto es que le robaron $7,000 al ministro de Obras Públicas. ¿Y quién fue el responsable de ese hurto? Chico, el jefe de seguridad del ministro. El jefe de seguridad del ministro. Ya, ¿de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando, repito, de que este proceso de destrucción institucional, este proceso de destrucción de la carrera policial, en este caso específico, este proceso de proliferación de cuerpos policiales y de incorporación a los cuerpos policiales de individuos que no tienen la formación necesaria, ni la supervisión necesaria, ni la instrucción necesaria, ni el entrenamiento adecuado, y que son soltados a la calle con chapa, pistola, radio, moto, radiopatrulla, X, en medio de esta situación de anomia y de falta de autoridad, cobrando en muchos casos unos sueldos míseros. Entonces tú lo ves, pues, cosas que antes eran que ocurrían, pero no eran la norma, ahora son la norma. Lo más inocente de todo es la matraca, échale pierna, pues. De la matraca para arriba, llegando hasta el secuestro, pero hay una amplia gama de modalidades delictivas aplicadas por individuos que reciben, repito, armamento, dotación y sueldo del Estado para proteger a la ciudadanía en vez de agredirla. Entonces, de eso se está dando cuenta el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, designado porque no corresponde.
Esto, repito, es delicado. Estoy mostrando cómo incluso en espacios públicos, en despachos públicos, en oficinas de funcionarios, en despachos ministeriales, esta situación de inseguridad ha picado y se ha extendido. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es el llamado que hago? Bueno, a que esto no se quede en un chiste más, a que esto no se quede en la burla, en la sorna o en el intercambio de acusaciones, sino a que procedamos los venezolanos como venezolanos, gobierno, oposición, izquierda, derecha, tirios, troyanos, montescos, capuletos, procedamos todos, chicos, a ponerle coto a una situación que, repito, ya se hizo presente, pues, hasta en los despachos de los ministros están atacando al ministro, no quiero decir otra cosa. Entonces, estudios los hay, análisis los hay, expertos los hay. Yo quiero compartir con ustedes un trabajo bien importante que elaboró el criminalista Keimer Ávila. Keimer Ávila es un ciudadano venezolano, es académico, es investigador, es profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela. Si quieren más datos sobre sus posiciones a nivel político, por ejemplo, tendría que decir que Keimer Ávila es un hombre al que le calza perfectamente la etiqueta de progresista. Es una persona que hasta hace relativamente poco tiempo, entiendo, fue simpatizante del proyecto político liderado por Hugo Chávez. Ese es Keimer Ávila. Bueno, Keimer Ávila publicó el 5 de septiembre el siguiente artículo. ¿Qué es más mortal en Venezuela? ¿Sus fuerzas de seguridad o el COVID-19? Dice así: la pandemia del COVID-19 no solo es un problema sanitario, es también un dispositivo de seguridad y disciplinario de primer orden. El miedo al contagio hace que las personas en procura de su propia supervivencia se entreguen a los controles y a la vigilancia. La docilidad aumenta a medida que las evidencias médicas y científicas ratifican el peligro. El pánico es una base sólida para ceder todos nuestros derechos al viejo y desgastado Leviatán, para que nos proteja de este nuevo mal absoluto. Nuevamente, pero ahora a otra escala, necesitará de poderes plenos para hacerle frente a esta amenaza. Tiempos excepcionales ameritan medidas excepcionales en todas las áreas, especialmente en lo normativo, lo tecnológico y el área de seguridad. Sin embargo, no hay que perder de vista que a menor capacidad sanitaria y científica, mayores serán las medidas policiales, militares y propagandísticas. Siempre se harán esfuerzos para que la primera se confunda con la segunda. Cuando la salud se convierte en un tema de seguridad nacional, se impregna todo de la lógica punitiva, militar y bélica. Una vez superada la pandemia en términos sanitarios, los mecanismos de control desplegados serán difíciles de revertir. Es posible que permanezca entre nosotros mucho más que el propio virus que le sirve de pretexto. Justo esta semana acaba de publicarse un análisis que hemos realizado sobre estos temas para la Friedrich Ebert Stiftung, una fundación alemana, en el que nos concentramos en las lógicas de seguridad que parten de los intentos de contención del COVID-19, que van más allá del virus que lo genera. Reflexionamos sobre cómo puede instrumentalizarse políticamente la pandemia, sirviendo esta como dispositivo securitario para ejercer el poder sin límites que reduce los derechos de la ciudadanía, que se extiende e institucionaliza. Tomamos el caso venezolano como objeto de estudio. Interesante este abordaje que hace un experto en seguridad que, repito, es una autoridad en el área, es un investigador, es un académico, es profesor de criminalística y es además, repito, una persona que hasta hace muy poco tiempo simpatizaba abiertamente con el proyecto político liderado por el presidente Chávez. Escuchen esto. Durante los primeros 5 meses de la cuarentena, periodo en el que se esperaba que al reducirse la movilidad social se redujera también la violencia callejera, murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas. Son 8 muertes diarias que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso,
el COVID-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas, es decir, 2 personas cada día. Hasta ahora, para los venezolanos, las fuerzas de seguridad del Estado son 5 veces más letales que la pandemia que azota el mundo. No les impacta. Repito el dato. En los 5 primeros meses de la cuarentena murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, de los cuerpos de seguridad del Estado, más de 1.171 personas. En ese mismo lapso, el COVID-19 mató a 259 venezolanos. Conclusión matemática, conclusión estadística. Los cuerpos de seguridad del Estado son 5 veces más mortales que el COVID-19. Ante las violaciones al derecho a la vida que se presentan, es predecible que otras violaciones de derechos caigan en cascadas. Los ejemplos en el caso venezolano son múltiples. Entre ellos destacan en esta coyuntura las centenares de detenciones arbitrarias, muchas de ellas motivadas por razones políticas, que la situación de los privados de libertad y la estigmatización y precariedad en la que se encuentran los migrantes retornados. En este último caso, el discurso oficial estigmatiza y criminaliza a estos grupos humanos, señalándolos como chivos expiatorios y portadores de todo tipo de males, llegando incluso a catalogarlos como bioterroristas o armas biológicas del gobierno colombiano, utilizadas supuestamente para contaminar a los venezolanos. Procesos deshumanizantes que permiten violaciones masivas a los derechos humanos de estos sectores. Creo que habría que actualizar. Recuerden, este es un artículo de fecha 5 de septiembre. En ese momento aún la preocupación era que el retorno de los venezolanos que huían de los efectos de la pandemia en los países a los cuales ellos habían huido inicialmente, estoy hablando del caso de Colombia, estoy hablando del caso regresar corriendo a su país, que aquí se encontraron con que el gobierno estableció una serie de controles ineficientes que convertían los pasos fronterizos legales en cuellos de botella, y eso originó el que estos venezolanos, urgidos por el hambre y por la falta de otros recursos, sencillamente practicaran los pasos ilegales fronterizos mal llamados trochas. Y eso desató esta situación a la que se refiere Keimer Ávila en este artículo. A estas alturas, en noviembre del 2020, la situación ya es distinta. Nuevamente están los venezolanos que habían regresado yéndose a sus países. Vinieron acá, vieron lo que estaban pasando, sintieron lo que está pasando y dijeron no, estamos mejor donde estábamos, incluso aquí en nuestro país. Si allá en Bogotá, si allá en Quito, si allá en Lima estábamos desempleados, bueno, allá había por lo menos la posibilidad de en algún momento conseguir empleo. Aquí no la hay. Y están iniciando nuevamente su vida hacia esos lugares. Y en ese traslado ha sido denunciado firmemente por voceros de distinta naturaleza, no solamente las organizaciones de derechos humanos, sino incluso voceros como Monseñor Mario Moronta, la forma en que los migrantes venezolanos son agredidos, son vejados, son irrespetados, sus derechos humanos son violados, son atracados, chicos, atracados, y no por el AMPA, sino por policías venezolanos, por efectivos de seguridad venezolanos. Bueno, a esa dimensión de este problema se refiere el especialista Keimer Ávila. Creo que entonces queda bastante claro que este descubrimiento que hace ayer el señor Tarek William Saab
va más allá de la pugna interpartidista, la diatriba entre gobierno y oposición, la sorna o la burla. Hay una ventana de oportunidad. Un alto funcionario del régimen acaba de admitir que un cuerpo de seguridad al cual Nicolás Maduro le ha brindado hasta anteayer todo el apoyo del mundo, todo el respaldo del mundo, el FAES. Cada vez que Michelle Bachelet decía debe disolverse el FAES, daba aquí Nicolás Maduro una rueda de prensa para condecorar a funcionarios de ese organismo. Entonces, bueno, hay un cambio que es importante. Ahí el reconocimiento de que esa conducta nefasta no solamente se circunscribe a ese cuerpo. El señor Tarek William Saab lo presenta como una posibilidad. El país sabe que eso está cundido, pues. No es una afirmación gratuita, no. Yo quiero recordarles cómo hace apenas unos días en la estación de servicio de La Rotaria, en Maracaibo, por un turno para echar combustible, por un turno para surtir gasolina, hubo una balacera en esa estación de servicio. Y en esa balacera, los protagonistas no fueron malandros, o por lo menos no fueron malandros sin uniforme, no fueron civiles armados, no vale, fueron efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, elementos del 6CPC, elementos de la Policía Nacional Bolivariana, se cayeron a plomo por un turno, por quién se colió, por quién iba primero. Y en ese intercambio de disparos cayó muerta una venezolana, una mujer de apenas 26 años. Esa venezolana que cayó muerta era funcionaria o exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana y era hija de un comisionado policial, de un alto jefe policial. Bueno, a esos niveles se ha llegado, ¿me entiendes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema de fondo, de un problema sistémico que está tan descontrolado que incluso está llenando de inseguridad los despachos de los ministros y dependencias públicas como el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, para solamente poner los ejemplos recientes, cercanos. ¿Qué plantea esto? ¿Qué plantea este reconocimiento que hace William Saab? Bueno, la posibilidad de un abordaje distinto en función del país, no de lo que dice el gobierno, no de lo que dice la oposición, en función del país, de este país aterrorizado. Y yo hago este llamamiento porque el ámbito donde yo trabajo, los barrios, los sectores populares, son los más afectados por esta situación. Esta situación nos afecta a todos, por supuesto, pero nos afecta de manera distinta. Hay quienes tienen más recursos para proveerse a sí mismos de elementos mínimos de seguridad. Y hay quienes están sencillamente tan desguarnecidos que le piden a Lampa que los proteja del FAES. Eso ha pasado y ha sido noticia. Y eso ocurre no solamente en los sectores populares de Caracas o de las grandes ciudades. No, esa distorsión ocurre también en la Venezuela profunda. Si usted se va para Apure, si usted se va para Táchira, se va a encontrar con que venezolanos de esos lugares no solamente reconocen la presencia de la guerrilla colombiana en esos espacios, sino dicen, menos mal que están, porque esas son gente seria. Esos ponen orden acá. Si usted se va para Amazonas, se va a encontrar esos testimonios. Que la guerrilla los protege del AMPA y de la policía venezolana. Una cosa absolutamente loca, ¿verdad? Pero eso está pasando. Ojalá, repito, que este reconocimiento que hace el señor Tarek William Saab permita entonces, repito, un abordaje de país a un problema que es de fondo, que nos afecta a todos y que azota con particular fiereza a quienes menos tienen, al débil jurídico, al débil económico, al débil social. Por ellos levanto yo mi palabra, por ellos levanto yo mi voz.
Por ellos, insisto en que esta situación debe ser vista más allá de la lógica rutinaria de la polarización. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Decíamos en los dos segmentos anteriores, centrado hoy nuestro programa en el tema de la seguridad, que este tema ha causado impacto de muy diversa naturaleza y también reacciones de diversos sectores. Cuando hacíamos alusión en el análisis de Keimer Ávila, del criminalista Keimer Ávila, una persona que, repito, es un experto, es académico, es profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela, y que si alguien pregunta por su posición política, hay que decir con mucha claridad, es una persona que hoy es crítico ciertamente de las políticas del gobierno de Maduro, pero es una persona que hasta hace muy poco tiempo tenía una relación, un vínculo con el proyecto político creado por el presidente fallecido Hugo Chávez. Decíamos entonces, cuando en su análisis veíamos el tema de la migración, cómo la ola se revirtió. Ya no se trata de venezolanos que vienen hacia Venezuela, que regresan a su país, sino que están retornando a los lugares donde habían acudido en la primera oleada de la diáspora. Están tratando de retornar a Ecuador, a Perú, a Colombia, porque aún bajo el impacto de la pandemia, en esos lugares estiman van a estar mejores que aquí en su país. Y decíamos que en ese tránsito, en ese trayecto, estos migrantes venezolanos son hostilizados, son agredidos, sus derechos humanos son violados y son robados, son atracados. No por elementos del AMPA, sino, desgraciadamente, por elementos de los cuerpos de seguridad venezolanos. Esa denuncia la hizo, entre otros, Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, obispo de San Cristóbal, una voz siempre destacada en el contexto de la Iglesia venezolana, y habría que recordar también una persona que hace años, muchos años, expresó veladamente quizás su simpatía por el proyecto político
que Chávez encarnaba, marcando con eso una diferencia en lo que era entonces la dirección de la Conferencia Episcopal. Bueno, resulta que Mario Moronta hace horas emitió una nueva opinión crítica frente a lo que está ocurriendo. Se refiere al tema de la seguridad, sí, pero también a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y me permito compartir con ustedes la manera como el medio La Prensa de Lara recoge este comunicado emitido por Monseñor Mario Moronta. Imagínense ustedes lo que dice el titular. Obispo Moronta alerta sobre totalitarismo e islamización del país. Islamización del país. Voy al texto. En un extenso escrito, el obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, volvió a alertar que se avecinan tiempos más oscuros para la República ante la imposición del Estado comunal y el proceso de islamización a partir del 2021. Con la nueva Asamblea Nacional que, nos guste o no, legítima o no para ellos, se impondrá en el 2021, el inicio del nuevo Estado, el comunal, con la desaparición definitiva de todo lo que huele a la Cuarta República y al pasado, comienza la nueva etapa, la consolidación de la revolución sin necesidad de mucho esfuerzo, tal como lo había adelantado Chávez, dijo Moronta. Asegura Moronta que el proyecto que va a poner en práctica eliminará la Asamblea Nacional, los municipios, consejos municipales y cualquier tipo de organización social que aparezca en el ordenamiento jurídico venezolano. Hasta se cambiarán algunos nombres, por ejemplo el de parroquia, cuyo origen es eclesiástico. Asimismo, denunció que la excesiva presencia de iraníes en Venezuela llevaría al país hacia un proceso de islamización, lo que puede generar mayores consecuencias en el futuro. Hace 10 años se calculaba en 12.000 iraníes operando en el país en áreas específicas. Monseñor Mario Moronta expone que a los iraníes poco les interesa los recursos venezolanos, porque su mayor interés es establecer una base estratégica de carácter geopolítico. Venezuela se convierte en forma pacífica, entre comillas, en un partner de Irán. Lograron sin mucho esfuerzo un espacio de penetración en un lugar privilegiado de América Latina. Agrega que la llamada revolución bolivariana va cumpliendo su hoja de ruta con sus motores de la revolución. La propuesta de avanzar en la fecha del 2021 implementando un sistema que lamentablemente está en vísperas de imponerse. Si de verdad somos serios y sinceros en nuestro proceder, considero que hay que hacerlo. Es tarde para revertir quizás lo que nos viene, pero no es tarde si pensamos en la necesidad de prepararnos mejor para enfrentar algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina, alertó el representante de la diócesis de San Cristóbal. Moronta explica que en la hoja de ruta del proceso del Estado comunal está la destrucción de la industria petrolera. La única manera de cambiar la sociedad es destruyendo su aparato productivo, en este caso la industria petrolera. Esto para que renazca la nueva Venezuela que se convertirá en potencia de acuerdo a la lógica de este proyecto desde el llamado poder popular. En el caso de Venezuela eso está clarísimo. Nos quejamos pero no pasamos de allí. Lamentablemente nos quejamos de que no hay gasolina, de que los servicios públicos no sirven, de que no hay gas, etcétera. Y nos quejamos de que en puestos claves parece colocarse gente incapaz. En el fondo es parte de la política ideologizada para destruir el Estado e imponer en su debido momento el Estado comunal a partir de 2021. Prosigue en el comunicado. El obispo eleva los alertas al indicar que desde Chávez y hasta los que figuran en el alto poder tienen como objetivo aplicar la estrategia gramsciana. Este término viene de Antonio Gramsci, un teórico comunista italiano, que está en el curso para terminar de imponer el sistema hegemónico y totalitario en el 2021. La presencia de cubanos en puestos claves de mando dentro del estamento militar e inclusiones claves como identificación, empresas básicas y desde hace una década la llegada de iraníes a puestos estratégicos con su proceso de ideologización hacia el islamismo forma parte de la propuesta creada en laboratorios instalados y desarrollados bajo la inspiración del marxista italiano Antonio Gramsci. En su extensa reflexión, Monseñor Moronta alerta que al gobierno que preside Nicolás Maduro no le interesa nada, ni la crisis humanitaria que vive el pueblo, mucho menos los informes de los derechos humanos, porque su afán es destruir todo lo que huela a viejo, a la Cuarta República, etc. Se pregunta finalmente Monseñor Moronta, ¿y después de la consulta qué? ¿Después del 6D qué? Hace falta un verdadero discernimiento, como se diría en el planteamiento episcopal mencionado. Quisiera estar equivocado, pero siento de verdad que no lo estoy.
Estamos ante un abismo y no podemos dar un paso adelante, pues nos precipitamos al precipicio. Tampoco podemos seguir con la postura del avestruz, ocultando la cabeza en cualquier hoyo para tener la sensación de que no pasa nada. Menos debemos huir de la realidad. En su disertación, el líder espiritual de los tachirenses agrega que un paso importante es tomar conciencia del desastre en el que estamos metidos, de lo que nos viene, atender la voz de un pueblo que requiere de un auténtico liderazgo que brinde la verdadera esperanza y no fantasías. No es tiempo de inmediatismos baratos, es tiempo sí de responder inmediatamente, pero con la conciencia de dos cosas. Somos nosotros mismos quienes vamos a dar la respuesta, con ayuda de otros, pero somos nosotros. Y esto implicará asumir que el camino no será ni corto ni fácil. Son las palabras emitidas por Monseñor Mario Moronta en un comunicado del cual se hace eco el diario La Prensa de Lara, en nota que está suscrita con la firma del periodista Nelson Altuve. Extremadamente grave. Creo que este planteamiento de Monseñor Moronta ubica, contextualiza lo que vimos en los dos primeros segmentos a propósito del tema de seguridad. Decíamos, en primer lugar, un alto funcionario del régimen de Maduro reconoce que el FAES es una fuerza que está actuando abiertamente al margen de la ley en los casos que él reseñó, pero en muchísimos otros que han sido documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, o incluso por instancias tan elevadas como la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet. Entonces decíamos, bueno, hay un caso, el FAES. Nosotros fuimos un poco más allá y dijimos, el FAES, sí, pero ¿en qué contexto está el tema del FAES? Está en el contexto de un proceso de disolución del marco de seguridad de los venezolanos, de los aparatos de seguridad de la sociedad venezolana. Tenemos jefes de seguridad de los ministros robándole a los ministros, tenemos jefes de seguridad de los museos robándose las obras de arte de los museos, tenemos cuerpos de seguridad cayéndose a plomo en una estación de gasolina y matando a uno de esos efectivos por el tema de quién se colea primero. Esas cosas están ocurriendo, entonces no es un tema aislado, hay una crisis allí tremenda en todo lo que es el tema de seguridad, pero el tema de seguridad está inscrito en una crisis mucho mayor. Lo plantea Monseñor Mario Moronta. Es dramático este comunicado que emite, es tremendamente preocupante este comunicado que emite. Y lo emite, por cierto, ante el silencio de actores que debieran estar en esto, debieran estar trabajando en esto, debieran estar denunciando esto, debieran estar luchando contra esto, en vez de estar luchando entre ellos. ¿Entiendes? Afortunadamente, tengo que decirlo, afortunadamente, sí hay venezolanos en lucha. Afortunadamente, este llamado que está haciendo Monseñor Moronta está siendo practicado y hecho desde hace bastante tiempo por humildes venezolanos que desde sus respectivos espacios han articulado una posición autónoma y no se han puesto simplemente a llorar por lo que hace el gobierno, ni a quejarse por lo que no hace la oposición, sino que se han puesto a trabajar. Mañana 18 hay una jornada nacional de protesta de los trabajadores venezolanos. En principio, de los trabajadores del sector salud, pero muchos otros sectores también se han incorporado a esta jornada. Y esta es una protesta que viene de abajo hacia arriba. Esta es una protesta de los humildes. Esta es una protesta de los venezolanos que son víctimas de esta crisis y que han logrado unirse. Muchos son venezolanos de oposición. Muchos. Pero muchos que también están participando son venezolanos chavistas o que recientemente se han desprendido del chavismo. El caso, por ejemplo, de lo que está pasando en los sindicatos petroleros, ¿no? Y ahora que menciono a los sindicatos petroleros, quiero finalizar el programa de hoy elevando mi voz en demanda de libertad para Guillermo Zárraga. Guillermo Zárraga es dirigente sindical de los trabajadores petroleros en Falcón.
Hace 5 días fue llevado preso junto con su esposa y lo llevaron a unas dependencias del SEBIN, del GESIN, de un cuerpo de estos, y lo interrogaron, etcétera, etcétera, y lo soltaron, porque, bueno, nada, no encontraron nada contra él. 48 horas después se volvieron a meter en su casa, destruyeron sus puertas y se lo llevaron. Y bueno, no hay precisión sobre dónde está. Lo último que se supo era que estaba supuestamente en la sede del DGCIN en Boleíta. Yo ayer hablé con Humberto Prado, defensor de los derechos humanos, y me dijo, no está en Boleíta, desgraciadamente no está en Boleíta. Allí, al parecer, lo interrogaron, pero no está allí. Repito, elevo mi voz, elevo mi demanda por la libertad de Guillermo Sarra. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tobar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los